Buenas noches, mis hermanos. Nos encontramos nuevamente reunidos en la presencia del Señor, dándole gracias por este nuevo día que nos da y comenzamos un año nuevo. Gracias al Señor por todo lo del año pasado, todas sus bendiciones, y sabemos que este año también el Señor tiene grandes bendiciones en reserva para nuestras vidas. Solamente que hagamos su bendita voluntad, tratemos de agradarlo siempre al Señor y hacer todo para su gloria y su honra. En esta noche vamos a compartir un mensaje muy poderoso de su palabra. Nuestra hermana Linda Román nos trae esta enseñanza. Recibámosla con fe para que sea la palabra de Dios obrando en nuestras vidas. Amén. Amén. Adelante, mi Gloria a hermanita Dios. Linda. Amén, gloria a Dios. Una vez más, Dios los bendiga a cada uno, hermanos. Eh, Hoy día me tocó la enseñanza. Se trata, ¿verdad? Un tema muy, muy bonito. Estamos en la lección ya 21. Hemos estado aprendiendo mucho. Están un poquito extensas, pero bueno, con la ayuda del Señor vamos a hacerlo aquí. El título es La imagen de Dios en la vida matrimonial, lo que compara, ¿verdad? Amén. Dios con la vida matrimonial. El texto para memorizar, vamos a leer, está en Génesis, está un poco extenso, lo voy a leer, lo voy a leer y está en el Génesis 1 del 26 al 28 y dice así: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tengan potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y las bestias, sobre toda la tierra y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sometedla. Ejerced potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Amén. En estos versículos, ¿verdad? Que leímos, encontramos una frase que es la piedra angular del entendimiento bíblico de la naturaleza de la humanidad. Y esa es imagen de Dios. Es la palabra, esa frase, que es muy importante aquí, que vamos a estar viendo. Esta imagen es presentada primordialmente en relación con el singular concepto social del matrimonio. Estamos en tiempos, ¿verdad?, en que el matrimonio se halla enfrentando una crisis mundial sin precedentes. Es más necesario que nunca dar prioridad al estudio de las enseñanzas bíblicas sobre el orden divino que debe predecir la vida conyugal y familiar. O sea, nos está diciendo aquí que es muy necesario, ¿verdad?, estudiar sobre esto, ¿verdad? El orden que el Señor divino, ¿verdad?, sobre la vida matrimonial o la familia. Vamos a ver punto 2, reflejando la imagen de Dios en el matrimonio. Vamos a ver cómo refleja. En el principio, la primera pareja, ¿verdad? Sabemos Adán y Eva, se hallaban en paz, unidas, experimentando el perfecto propósito de Dios. Amén. De que los dos fueran una sola carne en su matrimonio. Dios los creó varón y hembra. A su propia imagen los creó hombre y mujer. No creó, dice, a un individuo, ¿verdad?, solitario, sino a dos personas, pero estas dos eran uno. El propósito de Dios fue ese, ¿verdad? Que esas dos personas fueran una. En Génesis 5, 1 y 2 dice, el día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra lo creó. Y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán el día en que fueron creados. Amén. El propósito, como digo, ¿verdad? Cuando creó, querían que se pareciera, ¿verdad?, a Dios como Él era, ¿verdad? A su imagen. Hablando en términos humanos,
nosotros ligamos la identidad de un esposo o esposa y niños a un apellido familiar, ¿verdad? Sabemos que cuando se forma una familia, todos, ¿verdad? Van a tener van a ser uno por medio de un apellido, digámoslo así. Esto, sin embargo, los identifica superficialmente, porque la identidad familiar tiene una raíz más profunda. En Efesios 3:15 dice que es de Dios que toda familia, dice, toma nombre en el cielo y en la tierra. Ese es el propósito de Dios. Esta escritura expresa la manera como Dios se relaciona con la gente. La Biblia revela este aspecto de la naturaleza de Dios en un rico y variado uso de, como dice, de imágenes de la familia. Dios es nuestro Padre, ¿verdad? Él es esposo para su pueblo Israel. Es como una madre que cría a sus hijos. Él es esposo de la iglesia. O sea, aquí nos está diciendo que esa está dándonos esa comparación, ¿verdad? Él es todo, ¿verdad? Es un padre, es esposo, él es hasta madre, dice que cría, ¿verdad? Como madre, y es esposo de la iglesia. Cuando un hombre y una mujer se unen en matrimonio, Dios los otorga este nombre que en esencia le pertenece, el nombre de la familia. El esposo y la esposa y los hijos viven a la altura de verdadero significado de esta palabra, cuando reflejan la naturaleza y la imagen divina en su familia humana. Amén. La relación de Cristo y la iglesia como modelo para el matrimonio. El esposo divino, ¿verdad? Nuestro Dios que está diciendo, sirve de modelo al marido, o sea, Cristo, ¿verdad? La iglesia sirve de modelo a la mujer, es como Dios lo está comparando y está en Efesios 5:22, dice, las casadas estén sujetas a sus maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Aquí nos está diciendo el orden divino del Señor. Las instrucciones específicas que el apóstol Pablo da aquí, tanto a esposas, ¿verdad? Como a esposos, constituyen un destello o como un reflejo, ¿verdad? De la relación entre Cristo y la iglesia, un modelo celestial para todo matrimonio terrenal. O sea, nos están dando aquí a entender, ¿verdad? Que así como Cristo, ¿verdad? Es el que nos dice Cristo, es ¿cómo se dice aquí? Dice que constituye ese modelo, ¿verdad? Como ejemplo, ¿verdad? Que Cristo es nuestro esposo para a la iglesia, ¿verdad? El hombre debe preguntarse. Entonces, si sabemos que así debe ser, entonces dice que debe preguntarse, ¿cómo debo conducirme con mi esposa? Así la respuesta es, mira a Cristo, el esposo divino en su relación con la iglesia. O sea, ese es el ejemplo, ¿verdad? ¿Qué hace Cristo a la iglesia? Dice, la ama, se sacrifica por ella, está atento a sus intereses, la cuida, dice, asimismo, ¿verdad? Sé tan sensible como Él está aconsejándonos. Es lo que hace Cristo por la iglesia. Él dice, como Él a las necesidades que tiene la iglesia y a lo que la hace sufrir, igual que como eres con los miembros de tu propio cuerpo, ¿verdad? Así como nosotros nos condolemos cuando nuestro cuerpo está enfermo, y su verdad. Entonces, así dice que debe ser con nuestro cónyuge. Amén. Ese es el propósito del Señor. A su vez, la esposa debe preguntarse también, ¿cómo debo conducirme con mi marido? Es la respuesta, dice, fíjate en la desposada, escogida
la iglesia en su relación con Cristo. O sea, tenemos que, como iglesia, como esposa del Señor, ¿verdad? Como seríamos nuestra conducta, ¿verdad? Dice, respétalo, reconoce que Él está llamando a ser la cabeza, Él está llamado a ser la cabeza. Sabemos que ese es el orden de Dios. Dice, la cabeza, el hombre está llamado a ser la cabeza de la familia. Responde positivamente a su liderazgo, escúchale, mantente unida en propósito y en voluntad con él. Sé una ayuda verdadera, pues Dios ha dicho que no es bueno que el hombre esté solo y por eso lo hizo una ayuda idónea. Eso en Génesis 2:18. Eso se encuentra. Ningún marido y ninguna esposa pueden hacer esto apoyándose solo en sus fuerzas o voluntad o resolución. Pero como eres hechura de Dios, al igual que tu matrimonio, el Señor te ayudará a lograrlo. Amén. No es con nuestras fuerzas, ¿verdad? Eh, no es con nuestra voluntad, es porque Dios, ¿verdad? Somos hechura de Él y Él nos ayuda, ¿verdad? Dice, tanto en el matrimonio como, ¿verdad? A cada individual. Nuestra actitud es hacia Dios y hacia el cónyuge. Aquí se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo del 1 al 7, dice, Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos para que también los que no crean a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Al considerar vuestra conducta casta y respetuosa, vuestros atavíos no sean el externo, de peinados ostentosos, de adornos, de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el corruptible adorno de un espíritu afable, apacible, que es de gran estima delante de Dios. Pues así también se ataviaron en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos como Sara dice, obedecía a Abraham llamándole Señor, de ella habéis venido vosotras a ser hijas y hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Vosotros, el 7 dice, vosotros, maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oración no tengan estorbo. Esa debe ser nuestra actitud, dice, ¿verdad? Nos está aconsejando aquí, eh, hacia nuestro cónyuge. Nuestra actitud hacia nuestro cónyuge son determinadas por nuestras actitudes hacia Dios. Mire, eso me llamó mucho la atención porque a veces no entendemos de pronto, ¿verdad? Eh, que cuando nuestra actitud, como sea con nuestro esposo, esa actitud es como contra Dios, no es como contra la persona, ¿verdad? Si no es contra Dios. Un marido puede quedarse corto, dice, en relación con las expectaciones de su esposa y del ideal de Dios para su esposo, ¿verdad? Puede quedarse corto, puede ser que no sea una persona como uno quisiera, ¿verdad? Pero, no obstante, la mujer busca de Dios de todas maneras posible ser una buena esposa, tomando como ejemplo a Cristo, quien obedeció a su Padre y confió en él, aun cuando su propio pueblo lo rechazó. O sea que aquí no estamos esperando, ¿verdad? Decir, pues, eh, si tú te vas a portar de cierta manera, entonces yo voy a hacer de otra cierta manera y tener esa actitud. No, sino dice que más bien sigamos nosotros haciendo lo que nos corresponde, ¿verdad? Y dice, obedeciendo, ¿verdad? Así como Jesucristo lo hizo, ¿verdad?
Él dice que aunque su propio pueblo lo rechazó y sin embargo él estaba determinado a hacer la voluntad a la que él estaba, ¿verdad? Su propósito que él tenía. En Juan 1:11, eh, o una esposa puede frustrar a su esposo, a desconocer su autoridad y aún faltarle al respeto. Puede ser, o sea, podemos ser esas esposas que podemos faltar el respeto a nuestro esposo, pero igualmente, no obstante, a lo cual el esposo igual la honra, la cuida y ora a favor de ella, sigue el ejemplo de la conducta del Padre. ¿Quién es ese Padre? Nuestro Señor Jesucristo dice que conoce nuestras condiciones. Amén. Muy importante nosotros trabajar en nuestra parte, ¿verdad? Esposos y esposas llamadas a actuar según el orden divino. Los papeles del matrimonio no se escogen ni los señalan las culturas, no es porque por culturas, ¿verdad? Que lo que estamos hablando ahorita. Dios los ha ordenado, porque, a ver, vamos a leer en Colosenses, está el 3:18, de ahí está el 19, 23 y 24. Dice, casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene al Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásparos con ellas. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Amén. Es como dice, todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para el Señor. O sea, nos está aconsejando, ¿verdad? Que el servir a un hermano, bueno, más adelante vamos a ver. El cristiano presta servicio, aquí está, a otros como una manera de servir al Señor. Nosotros cuando servimos a un hermano, le ayudamos en algo, es que estamos sirviendo al Señor, ¿verdad? O como con nuestra esposa, ¿verdad? Esposo, cuando servimos a Él, lo estamos sirviendo al Señor. En estos versículos, esa verdad se aplica específicamente a la relación entre esposo y esposa. El papel que Dios asigna al marido es el de cuidar y proteger a su esposa. Asimismo, desde una posición diferente, ella debe servir a su esposo. Estos papeles no los seleccionó los cónyuges, ni son asignados de acuerdo a la cultura a la cual viven, sino que son dispuestos por Dios como un medio a través del cual se manifiesta la vida de Cristo en la tierra. Amén. Ahí somos como imagen de Dios, ¿verdad? Que es lo que estamos tratando, ¿verdad? En Santiago 4:7 y Efesios 5:21 vemos que el orden o la directiva de la sumisión se aplica en realidad a todo creyente en sus relaciones con otros y por supuesto con Dios, como dice, ¿verdad? Y someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros, someteos unos a otros en el temor de Dios. En estos, ¿verdad? Texto es que la palabra sumisión adquiere su pleno significado bíblico para la vida familiar. O sea, está hablando de someterse, ¿verdad? A, así como nos sometemos a Dios, ¿verdad? Y todos, no nomás la esposa, el esposo. En este contexto es que la palabra sumisión, o ya lo leí eso, bueno, familiar. El marido y la esposa, ambos por igual, están sometidos a Dios para la realización de las funciones que Él les ha asignado. Amén. Sabemos las funciones que Dios nos ha dado, tanto como al esposo, a la esposa. ¿Verdad? Cada cónyuge cumple con ese papel muy importante que Dios nos, ¿verdad? Ha dado los que estamos pues en matrimonio. Amén. En el servicio
prestan el uno al otro, el marido y la esposa sirven y honran a Cristo. La palabra someteos del griego upotazo está formado de upo, que significa debajo, y tazo, que significa arreglar de una manera ordenada. En este contexto, describe a una persona que acepta su lugar bajo el orden constituido por Dios. O sea que ah, pues como mujeres en este caso podemos, que dice que se debe someter, o como el hombre que es la cabeza que tenemos que respetar, entonces dice, pues tenemos que aceptarlo, ¿verdad? Si queremos estar bajo el propósito que tiene Dios, amén. También nos recuerda que la encomienda de Dios de someterse no está dirigida solamente a las esposas, ¿verdad? El perdón que salva y transforma un matrimonio. El matrimonio es un estado en el que gente imperfecta se hiere mutuamente, pero el perdón puede hacer que el poder redentor de Dios transforme el matrimonio. O sea, aquí está hablando de un matrimonio no es ¿verdad? Cuando se juntan y quiere que sean perfectos, ¿verdad? Porque no va a haber perfección, pero Dios es el que va a estar en nuestro redentor, ¿verdad? Es el que transforma los matrimonios. En aquel tiempo dice en Oseas 2:16, 17, 19 y el 20 dice, en aquel tiempo dice Jehová, me llamarás Ishi y nunca más me llamarás Baali, porque quitaré de tu boca los nombres de los Baales y nunca más se mencionará su nombre. Te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia y juicio, benignidad y misericordia. Te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. Está hablando, ¿verdad?, de su iglesia y el Señor, amén. Dice, y también está hablando, pues, una infidelidad de su esposa de Oseas, ¿verdad? Pero el Señor está comparando eso con el matrimonio, ¿verdad? Por medio de la trágica historia de Oseas y su esposa Gomer, Dios nos revela tanto la profundidad como el poder de su amor por Israel y del vínculo marital. Dios describe su dolor y la humillación que sufre debido a la infidelidad de Israel. En obediencia a Dios, o sea, en obediencia a Dios, Oseas padece el mismo dolor y humillación por la infidelidad de su esposa, pero Dios muestra cómo puede salvarse el matrimonio, dice, mediante sufrimiento y el perdón. Tenemos una cita en la Biblia que dice que el amor es sufrido, ¿verdad? Y sí, tenemos que saber que no va a ser perfecto, pero con nuestra actitud, ¿verdad? Podemos salir adelante y está hablando aquí del perdón, algo muy importante. Esta es una de las más profundas revelaciones acerca del matrimonio que podamos encontrar en lugar alguno en la escritura. El matrimonio exitoso no es asunto de gente perfecta, que vive perfectamente mediante principios perfectos. El matrimonio es más bien, dice, un estado en que gente muy imperfecta se hieren, se humilla a menudo, pero encuentran la gracia para perdonarse el uno al otro y permitir así que el poder redentor de Dios transforme su matrimonio. Amén. Ese es. Ahora vamos a ver el respaldo de Dios al pacto matrimonial. Malaquías 2, capítulo 2, 13, 14 y 16 dice, pero aún hacéis más, cubrís el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor, así que no miraré más la ofrenda ni la aceptaré con gusto de vuestras manos, mas diréis, ¿por qué?
porque Jehová es testigo entre ti y la mujer de tu juventud con la cual has sido desleal, aunque ella era tu compañera y la mujer de tu pacto, porque dice Jehová, Dios de Israel, que él aborrece el repudio. Está hablando del divorcio aquí, el repudio, cuando, ¿verdad? Y al que mancha de maldad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Cuando dos personas se casan, Dios está presente como testigo de esa ceremonia, sellándola con la palabra más fuerte que es el pacto. Al hacerse el pacto matrimonial es como si Dios se convirtiera en centinela de ese matrimonio, ¿verdad? Porque ese es el plan de Dios, ¿verdad? Sabemos, ya lo leímos, que Él creó y quiere que sean una sola carne. Entonces, cuando una persona se casa o dos personas se unen en matrimonio, Dios dice que es nuestro centinela, el que se convierte, ¿verdad? Cuidando nuestro, tanto, ¿verdad? Para bendición o como para juicio. O sea, Él va a estar en ese punto juzgando. Amén. ¿Qué confianza tenemos al saber que Dios apoya nuestro matrimonio, ¿verdad? Estamos, podemos, darle gracias por eso, ¿verdad? Porque Él está con esos matrimonios que que perseveran, que tienen esa conducta, que buscan, ¿verdad?, la de Dios, su amor, su bondad, ¿verdad? Su poder y autoridad enfrentan a todo enemigo que pueda amenazar violentamente el matrimonio, sea desde dentro o desde afuera. Está protegiendo el Señor, amén. La palabra pacto nos habla de fidelidad y de un compromiso duradero. Cuando una mujer y un marido viven de acuerdo con el pacto de los votos matrimoniales, todo el poder del guarda divino de nuestro Señor, ¿verdad? Jesucristo, del pacto, le sustenta en su vida marital. Ahora la palabra el divorcio, en cambio, es descrito en Malaquías 2, capítulo 2, como un acto de violencia. El iniciar un divorcio violenta las intenciones divinas para con el matrimonio y el cónyuge al cual uno se ha unido. O sea, es un acto de violencia, mire, el divorcio, hacia Dios y también hacia la persona, al cónyuge. El divorcio y el corazón endurecido hacia Dios. Detrás de cada divorcio hay un corazón endurecido hacia Dios y su cónyuge, lo que permite al diablo exagerar los defectos del otro, entregándonos a, a la autocompasión. Es lo que hace el enemigo, mire. O sea, como mira que ese corazón está endurecido, entonces usa al diablo para exagerar y decir, no, pues imagínense, exageran por las razones por las que ya no quieren estar más con esa persona o están autocompasión. Ay, pobre de mí, yo soy ¿verdad? El que sufro, yo soy el ofendido. Entonces, eso dice que usa el diablo para exagerar. En Mateo 19, 1 al 9 dice, aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Lo siguieron grandes multitudes y lo sanó allí. Entonces se le acercaron los fariseos, tentándolo y diciéndolo, ¿está permitido al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa? Él respondió, le dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, hombre y mujer los hizo y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne, por tanto, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés darle carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón. Ahí está hablando de un corazón endurecido.
Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, pero al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. En este texto, ¿verdad? Jesús aborda francamente un asunto fundamental. La causa del divorcio es la dureza del corazón. Detrás de cada matrimonio roto hay un corazón endurecido contra Dios, o sea, están contra Dios. Y después, sí, contra Dios y después endurecido también contra el compañero o el cónyuge, ¿verdad? Desde el principio mismo, la intención de Dios en lo que concierne al matrimonio fue que el matrimonio sea para vida, para toda la vida. Es el propósito. Teniendo en cuenta esto, los creyentes deberían tener cuidado al escoger el compañero o la compañera para vida. En segunda de Corintios 6:14 dice, no se unan con los incrédulos en un yugo desigual, pues ¿qué tienen en común la justicia con la injusticia? ¿O qué relación puede haber entre la luz y las tinieblas? Amén. Aquí dice, pero podemos ver que incluso, ¿verdad? Aquí los problemas van a ser más grandes, ¿verdad? Pero de todas maneras, siguiendo esta importante regla, ningún matrimonio está completamente libre de las diferencias y dificultades que pudieran conducir al divorcio. Si el esposo y la esposa fueran defraudados en sus inclinaciones naturales, o si por, es como está hablando aquí, ¿verdad? De infidelidad, que estaba hablando, ¿verdad? Pero, o sea, sí nos aconseja que debemos unirnos, que nos unamos en yugo desigual, ¿verdad? Pero igual las dificultades va a haber, quiere decir, pero tenemos a nuestro Dios, ¿verdad? Que Él es el perfecto constructor y el perfecto que creó al hombre y a la mujer y Él, ¿verdad? Y Él tiene un plan. El diablo exagera las fallas, ya estábamos viendo, ¿verdad? Y las insuficiencias del cónyuge. Tenemos que, eso es algo que, porque hemos visto que por simples cosas muchas veces hay matrimonios que se divorcian o se separan, ¿verdad? Porque tenemos que tener en cuenta que el diablo exagera las fallas. Y él está para apuntar y ver lo negativo, ¿verdad? Pero Dios es el que nos hace mirar lo positivo, lo bueno. Dice, sembrará siempre sospechas, celos, provocará la autocompasión, insistirá en que mereces algo mejor. El diablo que muchas veces pone en nuestros corazones, ay, pensamientos que si hubieses casado con tal vez te hubiese ido mejor, cosas así, ¿verdad? Pero eh, que el enemigo puede estar poniendo eso, ¿verdad? Simplemente para que separarse o para que, ¿verdad? No querer seguir con esa persona. Pero sabemos que siempre en todo matrimonio va a haber situaciones, amén. Y te hará, dice, engañosas promesas de que las cosas serán mejor con alguna otra persona. Sin embargo, tú escucha las palabras de Jesús y recuerda, Dios puede cambiar el corazón y quitar toda su dureza si tan solo nosotros se lo permitimos. Él puede restaurar su imagen en toda persona dispuesta para ello. Amén. Ya nomás quería decir esto, nunca, ¿verdad? Nunca perdamos la esperanza, ¿verdad?
Dios es nuestro restaurador, Él transforma los corazones, es el único, ¿verdad? Entonces, esta es la enseñanza, Martita, muy bonita, que vamos siempre a ponerlo por obra. Amén. Dios los bendiga. Amén.